El... Está creándose la transmisión en vivo. ¿Publicaste en la página del Consejo Consultivo? Vamos acá visualizo. Ya. Bajar el volumen para que no se acopie. Sí. Ya, ahora nos señalan de que se está transmitiendo. En este momento estamos, después de un largo viaje como para poder conectar con gente de muy distintos lugares, desde el extremo de la región hasta esta ciudad, ya estamos conectados. Así que Paola... Así es. ¿Qué monos pintamos las locas? Locos. Y los Loques, loques la nueva constitución. Este es el nombre que hemos decidido denominar a este nuestro primer conversatorio del Consejo Consultivo de Salud Mental de COSAM Rahue. Mi nombre es Paola Villanueva, soy miembro de este consejo y les damos la bienvenida a todas las personas que están aquí acompañándonos y por sobre todo saludos muy cariñosos a nuestras consejeras y consejeros. Hoy el Consejo ha nacido desde hace más de un año con el objetivo de poder ser una voz importante. Así que feliz que se nos haya dado la posibilidad de representarlos ahora. Sí. Es un tremendo desafío. Sí. Mi nombre es José Fuica Gálvez, también parte de este Consejo y de este tremendo juego que tenemos ahora. Bueno, queremos compartir con ustedes también qué es el Consejo Consultivo. Bueno, este consejo está conformado por usuarios y usuarias de la salud mental del COSAM Rahue, vecinos, vecinas, amigos y amigas, que comprometidos con la salud mental, diseñamos una serie de acciones, de reflexiones y para nuestros usuarios, pero en general para la comunidad de Rahue. Claro, y siempre desde una mirada más sistémica, más grande. Más comunitaria. Más comunitaria, buen término. Exactamente. Sí. Sí. Que tiene que ver con este cambio que sentimos que se está direccionando desde la gente, usuarios, comunidad, y también ahora desde la perspectiva institucional, para que la salud sea no solo de puertas adentro, sino que nos involucre a todos. Sí. Bueno, en una de nuestras reuniones decidimos comprometernos de otra manera y utilizar estas redes para poder hacer este conversatorio, que tiene como objetivo principal invitar a la comunidad primero a ser parte activa de este consejo, conocer las apreciaciones y las propuestas de trabajo que tienen nuestros candidatas y candidatos invitados, y por supuesto facilitar este espacio para que la misma comunidad pueda entregar sus opiniones, plantear sus reflexiones y hacer las preguntas en el chat que está habilitado y que en un momento de este encuentro van a ser leídas y compartidas y esperamos respondidas por todos los participantes. Oye, y esto no es cualquier proceso, o sea, ahora invitamos a un selecto grupo de candidatos, candidatas constituyentes por sus características, porque sentimos que pueden representar un amplio espectro en ideas, en propuestas y en experiencias de sus vidas que espero que nos enriquezcan a todas, a todos. Y porque ahora se trata no de una elección de poco tiempo, sino de un proceso súper grande, súper trascendente. O sea, hablar de constitución es hablar de cómo pensamos el país. Y no una constitución para unos o para otros, sino en la que todos, todas entremos. Y eso es importante. Exactamente. Esperamos que esta realmente sea una oportunidad donde la voz de todas, de todos y de todes sea escuchada y se relacione con las necesidades, las propuestas de la mayoría de las chilenas y los chilenos, ¿no? Bueno, no solamente de las chilenas y los chilenos, de todos los ciudadanos de claro, porque somos un país, este país ahora con muchas... Pluricultural. Sí, o multicultural, siempre me he enredado en eso, pero bueno. No sé. Oye, pero ¿podemos contar quiénes están invitados sí, hoy? Por favor, démosle la bienvenida. Vamos a partir en estricto orden del azar por Daniela Carvalho Díaz. Ella es profesora de historia
Así que tiene mucho que decir. Se ha formado en la Universidad Católica, Universidad de Chile, y nos gusta porque es profesora. Es decir, trabaja sobre la base de la formación de una nación en la educación, pero también porque es de un pueblo pequeño, de Fresia. Eh, Te invitamos por eso también, porque sentimos que desde ahí tienes mucho que decir. Bueno, también vamos a presentar aquí a Juan Carlos Claret. Él es abogado de la Universidad de Chile, cree que los sueños de todas y todos deben tener la posibilidad de concretarse y no podemos seguir con una legislación que privilegia a unos pocos. Gracias. Bueno, y también tenemos a Victoria Reagada. Ella es estudiante de psicología y en su experiencia organizacional ha trabajado con y trabaja actualmente en organizaciones estudiantiles y de pobladores, y principalmente en el tema de vivienda en este momento. Así que desde la gente también, feliz de que estés acá. Y bueno, ahora María Inés Barrera. María Inés es artesana, es orfebre de oficio. Ella nace al mundo público y organizacional en esta gran explosión, en esta demanda que ocurre por la contaminación de las aguas de nuestra ciudad. Ella es vocera y coordinadora de Modatima, busca seguir fomentando y educando sobre el manejo comunitario del agua. De Cecilia Cram tendríamos mucho que decir, pero yo quiero resumirlo en algo. Nos ha tocado conocer su trabajo durante más de 30 años como dirigente en grupos de la Asociación de Ciegos Emprendedores de Osorno. Ha sido 30 años en que ha trabajado el tema de la discapacidad y de la integración de una manera muy, muy avanzada y poniendo esta problemática o esta situación como un tema de ciudad. Así que agradecidos por tu presencia, Cecilia. Y nos viene ahora Felipe Matus. Felipe Matus, él es psicólogo con formación comunitaria transpersonal y en temáticas de género y diversidad ha desarrollado un trabajo desde una visión ecosistémica y decolonial. Bueno, y ya presentándolos a todos, también de manera, siguiendo el mismo orden desordenado de esta presentación. Hoy si el público supiera todo lo que tuvimos que luchar contra la tecnología para conectarnos, vamos a partir con una primera pregunta, una primera ronda en esta conversación, para saber quiénes son. ¿Y quién iba a partir con eso? Mira, tenemos un millón de papeles. Yo creo que podríamos comenzar por el orden de que aparece aquí en la pantalla, ¿ya? Ya. Partimos por María Inés. María Inés. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es que nos gustaría conocer cuál es tu apreciación mental sobre la salud mental. ¿Ves que estamos confundidos? ¿Cuál es su apreciación sobre la salud mental en Chile? En este momento. Y para eso ahí, para responder, 2 minutos. En honor al tiempo, vamos a hacer correr el cronómetro desde... ¡Qué presión! Desde ahora. Oh, ya, voy a apurarme. No, pero los saludo a todos y en especial a Pau, que la quiero mucho, y a Victoria, que siempre nos encontramos en la calle, pero la pandemia ya nos hace que nos encontremos. Bueno, la apreciación de salud mental nos toca, yo creo, a varios de bien cerca, porque todos tenemos algún familiar que tenga una enfermedad, digamos, ¿no? Condición mental, puede ser enfermedad, puede ser derivado de como digamos, del vivir o de enfermedades ya, digamos, más a nivel físico. Y en la pandemia ha sido súper difícil ese tema, ya que no se ha estado atendiendo con la regularidad que se atendía, por ejemplo, psiquiatras, psicólogos. Obviamente, uno es el tema del contacto, digamos, el distanciamiento físico, y otro ha sido, obviamente, contar con poco personal para salud mental siempre. Hemos tenido momentos en que el familiar X que
está bajo cargo, entre comillas, de nosotros, ha sido diagnosticado, o sea, se le ha subido dosis de pastillas solamente por teléfono. O sea, no había un tratamiento real. Y obviamente eso es a nivel personal, pero a nivel así Chile, territorio chileno, se han visto mucho aumento de, obviamente, lo que tiene que ver con los trastornos alimenticios, la depresión en jóvenes, en niños, por la presión de no poder aprender como en las escuelas como normalmente lo hacen, por también el estrés de no tener el acceso a internet de calidad para poder seguir sus clases y aprender, y también el mismo no aprender porque no tienes el mismo ambiente, ha formado estrés en muchos de los jóvenes. ¿Para qué hablar de la violencia hacia las mujeres? Ha sido un caso de femicidio en aumento y lamentablemente las autoridades le echan solamente la culpa a la pandemia y no a que ellos no tengan unas políticas para evitar esto o, digamos, salvar a estas mujeres de las manos de sus violentadores, no sé cómo es la palabra, pero abusadores, y se han tenido que quedar encerradas con él permanentemente, y en vez de decir el gobierno de que vamos a hacer algo respecto de la violencia, es como que le echan la culpa de que no vamos a poner tanta cuarentena para que no ocurran más estas cosas. Obviamente yo como miembro de Modatima, el lado ambiental en la salud mental es, pero obviamente un punto negativo en todo lo que tiene que ver con la contaminación, con el calentamiento global, con la pérdida de naturaleza, de biodiversidad, afecta mucho a la salud Súper. mental. Oh, bueno. María Inés, no, sí, oye, que podríamos estar todo el día hablando, porque es un Sí. tema muy, muy importante. No es menor lo que están señalando, pero dejemos más Sí, temas para dale. después. Súper. María Cecilia Cram, nos gustaría escucharte también, que nos cuentes cuál es tu apreciación sobre la salud mental en este momento, en salud mental en Chile. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Ya. Bueno, agradecer por la invitación y saludar a todos quienes están siguiéndonos por Facebook. Bueno, la salud mental es un gran tema, es un área también de discapacidad, que es lo que yo represento, y adultos mayores. Ambos sectores son afectados por el tema de salud mental, porque hoy en Chile es una de las cosas que se está al debe. Y con el tema de la pandemia esto se ha agravado mucho más, porque todos estamos afectados de una u otra forma con el tema de salud mental. Pero nosotros hemos visto en el área de la discapacidad principalmente que hay mucha falencia. Por ejemplo, gente que queda con algún grado de discapacidad no tiene atención psicológica, que es lo primero que necesitaría. De hecho, también los niños aprender a vivir en una condición diferente necesita de mucha atención psicológica para que realmente sean personas útiles a la sociedad. Y en el caso de personas que tienen problemas mentales o en este caso que necesitan apoyo ya más profundo, existen muy pocos hogares donde puedan ser estabilizados, mantenerlos tipo hogares de ancianos, pero que sean para personas con problemas de salud mental. Nosotros nos tocó vivir el caso de una niña muy cercana a nuestra institución que costó un mundo y tuvo que irse a un sector cercano a Concepción porque allá había un cupo y acá no hay eh, hogares o lugares donde ellos puedan estar atendidos, tener sus medicamentos y todo lo que ellos requieren y así mantenerse estabilizados. Entonces, la salud mental es un gran tema en nuestro país. O sea, hay muy poca atención y si uno la tiene, no sé, en los consultorios, con suerte es una vez al mes, 30 minutos y no, o sea, lo que se necesita es mucho más. O sea, en el caso especialmente de las personas con discapacidad, adultos mayores, se requiere mucho trabajo, idealmente por lo menos una vez a la semana y eso hoy día no está. Entonces, es una de las áreas que se está al debe, como yo siempre digo, somos postergados históricamente y en este caso las personas con discapacidad y adultos mayores
en el tema salud mental hace falta mucha atención, como así a todos los ciudadanos de nuestro país, porque el que tiene dinero puede acceder permanentemente a esto, pero el que no lo tiene tiene que conformarse con lo poquito y nada que se le da. Cecilia, toda la razón en lo que tú señalas. Desde la mirada médica hay una tremenda deuda. ¿Sabes, Paola, que de las personas diagnosticadas con algún tipo de enfermedad, entre comillas, mental, de 4, solo una recibe atención? Y eso que no se considera en esa cifra la ausencia muchas veces de preocupación por la intervención comunitaria y social en esto. Y bueno, según la OMS, Chile es uno de los países con mayor carga de morbilidad en enfermedades de salud mental. Un 25% de la población chilena se encuentra afectado de alguna enfermedad mental. Y lo que decía el José es que uno de cada 4 personas, y de ellas solo el 20% reciben un tratamiento. Somos el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios en los últimos 15 años. Eso como un dato a tener en consideración. Súper importante, Paola, lo que tú señalas. Victoria. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio. Es un tema de que hasta el momento no me había tocado hablar y dentro de lo que uno también estudia o se está formando, sin duda es algo muy interesante. Bueno, comentarles también que al menos dentro de cómo hemos ido percibiendo la salud mental, y digo nosotros, no solamente como individualidad, porque de alguna forma este diagnóstico y este programa que vamos a presentar más adelante nace de una colectividad, ¿no? No solamente de las y los pobladores, sino que también de las y las compañeras que nos organizamos dentro del encuentro, por ejemplo, plurinacional de las y les que luchan, donde también ahí pudimos visualizar y discutir acerca de salud mental. Dentro de eso, en términos de diagnóstico, vemos como, de diagnóstico social, claro, vemos que de alguna forma las condiciones del acceso o las condiciones de la vida de hoy, más un desmantelamiento del sistema público de salud, finalmente han determinado el empeoramiento de la salud mental. El hecho de no tener un acceso a una vivienda digna, de estar en el fondo ahí, como se dice coloquialmente, acachados con las deudas para los estudios de los hijos, las deudas para el consumo, eso sin duda repercute directamente a la salud mental, y todo eso sumado también, por ejemplo, a las condiciones que hoy día estamos en base a la pandemia, y no solamente por el ser de alguna forma una catástrofe ambiental, por así decirlo, sino que también por el exceso al menos de militarización y de policías al menos dentro de lo que ha sido el territorio. Al menos esa tónica se ha marcado dentro también de América Latina principalmente. Creo que eso, más en suma al menos de lo que ha sido, por ejemplo, el enfoque de salud, que es un enfoque biomédico hoy en día, dentro del sistema de salud, donde en el fondo condicionan un malestar o un padecer o una enfermedad o no la potencialidad en el fondo de nosotros como personas, finalmente sitúa solamente esto en lo físico, ¿no? Como solamente en nosotros como lo biológico, y siguen negando que la psiquis, que la mente también enferma, ¿no? También padece. Y creo que eso es importante, o sea, y como la mente padece también o sufre de alguna forma, nuestra vida también y nuestra forma también de relacionarnos, porque no solamente somos seres individuales, sino que obviamente colectivos y sociales. Y a eso le sumamos, para ya terminar, para cumplir mi tiempo, el tema de los centros médicos, ¿no? De los centros médicos en términos de que hoy día la red pública, la red asistencial de salud no cuenta con áreas, o sea, no todos, porque sí hay que cuentan con ello, pero no todos cuentan con áreas, por ejemplo, de atención de salud mental. Y a eso vamos con el tema del alargue de tanto de las atenciones, en términos, por ejemplo, de atenciones psicológicas, ¿no? De profesionales, como también lo que hoy día es la perspectiva comunitaria, o sea, cómo las organizaciones de la sociedad civil, los espacios comunitarios también tienen mucho que decir acerca, no solamente de la salud, sino que del desarrollo en la vida en general. Eso.
Están muteados, no los escucho. Muchas gracias, Victoria. Sí, bueno, en realidad eso tiene mucho que ver con por qué estamos aquí como Consejo Consultivo, haciéndonos cargo también de manera activa de nuestro rol como parte de esta sociedad, pero una sociedad que ha sido aislada y que muchas veces ha sido estigmatizada, todas las personas que padecen de algún diagnóstico psiquiátrico o de alguna problemática de salud mental. Y en ese sentido también quería compartirles que los condicionantes sociales en salud mental, los factores socioeconómicos, culturales y medioambientales han venido a incrementar este estado de incomodidad, de estrés y de diferentes manifestaciones que vienen a cobrar gran importancia en el bienestar general de las personas, sobre todo ahora en este periodo de pandemia, donde todas estas afectaciones se han visto mucho más dramatizadas, ¿eh? Vividas de una manera mucho más complejizada. Bueno, y ahora, Juan Carlos, te invitamos a conversar también. Gracias. Antes que todo, gracias por la invitación y por esta oportunidad para conversar también con las candidatas, con Felipe, que también es candidato a la constituyente. Tenemos pocos espacios para encontrarnos y también compartir lo que sentimos y cómo vemos estos diagnósticos. Yo crecí con esta idea de que ¿para qué ir al psicólogo si no estoy loco? Ese era más o menos el estigma con el que fui creciendo mi infancia. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta de que no es tan así. De hecho, creo que como sociedad hemos avanzado, hemos progresado en que, de hecho, que estemos conversando en estos espacios sobre salud mental demuestra que hemos tenido un progreso. Lamentablemente, ese progreso no se condice necesariamente con la capacidad de acceso, toda vez que no tenemos suficientes especialistas para abordar a la cantidad de población que requiere atención mental. Pero lo cierto es que cuando uno ve, de hecho ustedes lo mencionaban delante, la cantidad de patologías que ha ido en ascenso, eso yo lo que veo es que no es casualidad, no es azar. Por una parte, claro, es cierto, se debe también a la toma de conciencia sobre la salud mental, pero también es fruto de lo que allá por el 2012 Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, denominó una sociedad del cansancio. Hasta si uno revisa las encuestas de felicidad, hasta antes del estallido social, Chile en Latinoamérica era o se reconocía como el país más feliz de Latinoamérica. Era curioso. O sea, la gente sabía que las jornadas laborales eran extenuantes, la gente estaba agotada, pero si uno le preguntaba, ¿usted es feliz? El chileno promedio se reconocía feliz. Ahora, después del estallido social, evidentemente eso cambió porque hubo una toma de conciencia, pero era curioso ese fenómeno y ese fenómeno no es casualidad. Y cuando, como bien decían igual, Victoria, Cecilia, María Inés, estamos en presencia de donde factores ambientales, factores sociales condicionan nuestra salud. Viviendas pequeñas, jornadas laborales extenuantes, agentes estresantes que nos mantienen en un agobio mental constante. Y también recordemos la preocupación por la infancia. La infancia acá en Chile prácticamente no existe porque no votan. Y lo cierto es que ya están los estudios también de que la preocupación por una infancia feliz, por una infancia saludable, es también a largo plazo adultos saludables, adultos sanos. Para ir concluyendo, pongo un dato sobre la mesa. Un joven, un adolescente acá en Chile tiene el mismo nivel de vocabulario que un niño de 5 años en Alemania. ¿Qué tiene que ver esto con salud mental? Mucho, porque como yo también soy usuario de salud mental, he ido al psicólogo, lo que he ido aprendiendo es que el psicólogo sobre todo nos ayuda a ponerle nombre a las cosas. Y cuando vemos de que nuestros jóvenes, por ejemplo, no manejamos un vocabulario más allá de lo que maneja un niño de 5 años en Europa, ¿cómo podemos ponerle nombre? ¿Cómo podemos ponerle nombre al sentimiento, a la emoción? Y de esa manera poder transmitir lo que estamos sintiendo. Tenemos un desafío grande como país. Es por eso que sí o sí la salud mental va a ser un tema constituyente y ya podemos hablar de cómo poder abarcarlo en el proceso constituyente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Y justamente la educación en eso tiene un rol preponderante, así que ahora nos gustaría escuchar a Daniela.
Hola a todas, todos y todes. Primero que nada, agradecer por esta instancia. Me siento muy honrada de poder compartir con ustedes, además. Hay otras cosas que mis compañeras y compañeros ya han mencionado, entonces para no redundar, a mí me gustaría poner el acento en que, primero, en nuestro país no existe legislación específica respecto a salud mental, y de hecho hay un proyecto de ley que descansa desde el 2017 allí y que no ha avanzado en nada. Además, en nuestro país no existe el derecho a la salud como tal. Lo que se garantiza constitucionalmente es el acceso a la salud como una prestación más. Y por lo tanto, a nivel nacional tenemos a un 80% de personas que están sin acceder a la cobertura pública en materia de salud mental. Solo un 19%, alrededor de un 20%, accede. Y el presupuesto del país solo otorga algo así como un 2,24% de su presupuesto en materia de salud a lo que refiere a salud mental, mientras que la OMS recomienda desde un 5 hacia un 6% por lo bajo. Esa es la situación de nuestro país. Pero a eso quisiera agregar otro elemento. Cuando uno habla de salud mental, las personas lo refieren rápidamente a depresión, a problemas de alcoholismo, problemas de sustancia, pero también tenemos un problema grave en nuestro país respecto de qué es lo normal, qué es lo que aceptamos y qué es lo que excluimos. Y como profesora no puedo dejar de plantear el dilema en torno, por ejemplo, a reconocer la neurodivergencia. Hay otras formas de relacionarse con el entorno, hay otras formas de vivir, y esas formas hoy día en nuestra sociedad no son incluidas, y eso obedece a un criterio de qué es lo normal y qué es lo aceptable, y la norma no la establecemos nosotros en nuestro cotidiano, la norma la establece un modelo de sociedad que exige el ser normales para funcionar en una máquina productiva, en una máquina de consumo, en una máquina de relacionarse en forma muy individualista, y donde, por ejemplo, en una sala de clases te dicen, bueno, la educación se hace cargo de esto a través del PIE, por ejemplo, pero no existen recursos suficientes, no existen profesionales suficientes, las y los profesores no nos formamos necesariamente para enfrentar ese desafío en aula, y eso se traduce en exclusión, en violencia, en segregación, y esa misma violencia que vamos reproduciendo en la escuela se va viviendo en las familias, en los trabajos y en todas partes. Entonces, la verdad es que enfermos en torno a la salud mental estamos todos, en realidad, en este sistema. No es solamente quien tiene depresión o quien manifiesta una forma de vivir y relacionarse distinta. Entonces, yo creo que una de las cuestiones más importantes es el comprender, bueno, por una parte, la salud como un derecho, la comunidad como un actor, la necesidad de entender la salud desde una perspectiva, como planteaba recién, no sé si fue Victoria o no, desde una manera alejada de lo biomédico, es decir, más bien comunitaria, social, entendiendo que las determinantes sociales son cruciales, porque si te falta el agua, si te falta la vivienda, si te falta el trabajo digno, si no puedes vivir dignamente, no tienes cómo sostener tu existencia en el mundo de una forma sana, y eso afecta necesariamente. Salud mental implica simplemente mirar en mayor profundidad nuestra concepción del ser humano y también nuestra relación con la sociedad. Y solo por poner un ejemplo, una comuna como Fresia, que es la comuna donde yo vivo, hay problemas graves de alcoholismo, por ejemplo, que están directamente relacionados con esa pobreza. Muchas gracias. Y qué bueno que todos los candidatos están como en la misma línea. Ahora damos el pase a Felipe. Nos costó llegar a conectar, pero ahora vamos contigo, Felipe. Ok, ¿se escucha bien? Súper. Súper ¿Sí? bien. Súper. Bueno, primero que todo, gracias por la instancia. Me parece genial que podamos hablar de estos temas que en algún momento estaban súper relegados, súper periféricos, y creo que de un tiempo a esta parte, con el cansancio del modelo consumista y quizás las consecuencias también de exclusión del neoliberalismo, como sociedad nos hemos replanteado realmente qué es lo que es ser ciudadano, qué es lo que es ser humano, qué es la felicidad incluso, y volver a replantearnos esas cosas que de repente parecían que ya estaban definidas, que ya habían objetivos que ya estaban trazados como sociedad y que era simplemente saltar al desarrollo material. Creo que despertamos de esa obnubilación y que estamos aquí discutiendo y replanteándonos estos temas. Así que muchas gracias por la instancia. Otra cosa, igual me pone súper contento que todos los que y todas las que han hablado antes, estamos creo en una línea muy, muy similar de entender, bueno, de diagnóstico respecto a cuál es la situación de la salud mental en Chile y también respecto a hacia dónde deberíamos avanzar. Es difícil
hablar de salud mental porque son tantas las áreas y tantos los tópicos de donde se puede abordar, pero a mí personalmente me gusta observarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Entender que la salud mental está dentro de los derechos humanos, y en la medida que nuestra Constitución sea capaz de obligar al Estado a garantizar la protección de los derechos humanos, creo que también la salud mental va a tener un resguardo diferente. Por otro lado, también creo que la sociedad en sí es muy responsable respecto a qué tipo de entorno queremos construir, qué tipos de objetivos nos queremos plantear como país, y para eso es importante desarrollar la participación vinculante de las comunidades y de los profesionales también, de las personas que están relacionadas con los servicios de atención pública en salud mental, porque en salud mental pasa algo bien curioso, que hay una mirada experta supuestamente respecto a la situación de las personas, y las personas se ven imposibilitadas de ejercer el derecho a decisión o de autodeterminación, porque hay diagnósticos desde una mirada, como decía Victoria, ¿no es cierto?, supermédica. Entonces las personas se ven alejadas de poder decidir. Incluso en Chile, por ejemplo, ha pasado que las internaciones forzadas han ido en aumento. Entonces ahí entra el carácter represivo que toma muchas veces la salud mental, represivo de las disidencias, represivo de las diversidades y de otras formas de entender la realidad. Entonces cuando yo vi el cartel que pusieron ustedes para el conversatorio, ¿qué papel jugamos los locos, las locas? Me pareció, más allá de hablar específico del diagnóstico de qué es ser normal o no normal, es cómo incluimos miradas diferentes dentro de la sociedad que queremos construir, cómo juega un rol la cultura, por ejemplo, y ya, me estoy extendiendo, pero eso, básicamente. Oye, que yo pensaba que no hemos querido a nadie, todas se pasaron de los 2 minutos. Lo quisimos contar Perdón. porque de verdad es una conversación re interesante. Y prueba de eso es que ya hay más de 34 personas que se han mantenido. Así que son excelentes invitados a esta conversación virtual, esta 11 virtual. Está mateada. Oye, pero tomando lo que propone Felipe, justamente la idea es interpelarnos también a nosotros mismos como usuarios de la salud mental, derribar este mito de la victimización también. Somos personas que permanecemos activas, que tenemos reflexión, que tenemos voz, que tenemos que decir, que tenemos muchos deseos de aportar, y que, bueno, a pesar de que sea un camino a veces un poco más lento, porque no tenemos las mismas posibilidades de organizarnos y de generar nuevos espacios, aquí estamos interpelándonos a nosotros mismos, como digo, e interpelando a esta normatividad, a esta forma cuerda del ser, y quería pasar a leer los mensajes y los saludos para ir integrando a nuestra comunidad que nos está viendo. Bueno, hay muchos saludos. Bienvenida a la profe de historia, por ahí dicen. Saludos desde Rahue. Pero mira, me permite ir deteniéndome. ¿Sí? Saludos a la profesora de historia de ¿quién? De Lorena Mena. No, arriba, no. ¿No? De Luis Solís. Amigo, profesor de historia y psicólogo además. Sí. Mucho cariño para ella. Lorena Mena, ¿la conocen? Bueno, yo la conozco. Es una guapa que vive en Rahue Alto. Así que saludos, Lorena, besitos. Cariños, Lorena. Un abrazo grande, inmenso para Cecilia Cram. Y valoramos mucho todo. ¿Quién envía los saludos a Cecilia? Lorena. Ah, también. Bueno, con Lorena han trabajado también en el tema de inclusión a través del ámbito laboral. Bueno, después dice, Cecilia tiene razón, hay dos grandes invisibles en la sociedad chilena, los adultos mayores y los niños. Después dice, tenemos mucho sentimentalismo, emoción de tarjeta, pero a la hora de las acciones concretas, nada. Por eso es importante una constitución que establezca derechos y no posibilidades. José García manda saludos desde la Quinto Centenario.
un sector que también está dentro de RAWE, que es un tremendo sector. Así que un saludo grande para José García. Abajo, Marcelo, saludos a Victoria Reagada, constituyente. Marisol nos dice, una falsa felicidad condicionada al éxito material. Después, también Marisol nos dice que no somos 36, somos 37 conectados ahora. Y también dice, país capitalista, consumista, y eso que es igual a mayores casos de enfermedades de salud mental. Alberto Loncomilla Casanova, en la atención primaria, salud mental es de importancia secundaria. Hasta terciaria se habla de personas como metas, como población bajo control, como ingresos y egresos. Y es el interés del MinSal, no le dan atención a la forma en que se entrega el servicio. Me perdí en el donde iba. El servicio, peleando por un box, arreglándote como puedas. Luis Solís, muchas gracias por este tipo de conversatorio. Saludos a la profesora Daniela Carbacho. Sería interesante preguntarnos qué debe contener la Constitución para asegurar el derecho a la salud mental integral. Y ahí tomamos el pase para nuestra segunda parte de la conversación, y que es... Pero antes de iniciar con esa segunda parte que tiene que ver con sus propuestas de trabajo, me gustaría que José nos hicieras, nos contaras, nos comentaras, nos compartieras y la audiencia también tuviera claridad de la importancia de este momento electoral que estamos viviendo. A ver, mira, como una conquista de la petición de muchas personas, de toda una comunidad activa, y después de un proceso eleccionario, de un plebiscito el año pasado, se decidió cambiar la Constitución. Y en este proceso de cambio de Constitución, podríamos decir que es quizás lo más relevante que ha pasado a nivel legislativo en decenas de años. Es la primera vez que la Constitución, es decir, el reglamento por el cual ordenamos la convivencia como sociedad, y la legislación, por primera vez en toda la historia de Chile, va a ser redactada con la posibilidad de que todos participemos. Es decir, no va a ser ninguno de ellos o de ellas que va a redactar la Constitución, sino que ellos van a tener el carácter de voceros, de representantes de la opinión de la comunidad. Y es la primera vez, hasta donde yo sé, en la historia de la humanidad, que además esta Constitución va a tener un enfoque de paridad de género, donde muchas voces se manifiesten. Es decir, es una instancia única que está siendo observada a nivel mundial, Paola. Así es. Entonces, de ahí... Así es. Bueno, por eso es que es tan importante y por eso es que nos convoca a todas y a todos, ¿no? Ahora nos gustaría escuchar, y por eso es importante escuchar, impregnarnos y conocer el programa de trabajo, las ideas y cómo ustedes instalan la salud mental, cómo la visualizan dentro de su programa de trabajo. Y vamos a comenzar en el mismo orden. ¿O nos desordenamos de nuevo? Desordenémonos, tomémonos esta línea, ¿te parece? Comenzamos con Daniela Carbacho, entonces. Improviso. Mira, a partir de lo que los planteamientos que ya realicé, para abordar la educación, la salud, siempre estoy hablando de educación, para hablar de salud integral y de cómo el proceso constituyente puede avanzar en la garantía de este derecho, lo primero es que uno a nivel constitucional debe garantizar que el Estado tenga la responsabilidad de promover no solo el bien común, sino la realización espiritual, material e integral de las personas. Y en ese sentido, en plena sintonía y respeto de las distintas formas de vida que se puedan sostener. Porque creo que hoy día nuestra Constitución, de hecho, establece más bien un modelo único de familia, tiene un carácter moralista muy, muy cargado, que abre la puerta a formas de discriminación arbitraria que se viven en el día a día.
Luego, en la garantía, en el capítulo de derechos de nuestra Constitución, tiene que establecerse la realización, la garantía del derecho a la salud oportuna e integral. Y me refiero a oportuna porque no tiene por qué esta llegar a solucionar el problema cuando ya básicamente estamos enfermos, estamos al borde de que nuestra vida esté en peligro, ¿cierto? La salud integral y oportuna, además, debe permitir que el próximo Congreso, al ser elegido, genere legislación específica en materia de salud mental, que se pueda crear una institucionalidad que dé abasto en torno a la demanda que hoy día existe y que además lo haga con pertinencia a las variables territoriales y culturales que existen en cada territorio, porque no se viven las mismas problemáticas en cada una de las regiones, en cada uno de los contextos. Esto además implica presupuesto, y la verdad es que uno por parte de, en la Constitución nosotros no vamos a legislar allí para que se establezca un cierto monto, pero es la Constitución la llave. Es allí donde se garantiza el derecho y por lo tanto se abre la puerta para que el Estado tenga un rol garante y por lo tanto que sea preferente hacia los servicios públicos, porque lo público es la garantía de lo común, o al menos así debiésemos entenderlo. Y en nuestro país hemos convertido lo público, la salud pública, en garantía en realidad de un servicio de mala calidad, que demora en llegar, que no tienes horas para, por ejemplo, el psicólogo, que lo único que te van a entregar son ansiolíticos, te van a llenar de fluoxetina y ahí se acaba el problema. Y nosotros tenemos que transitar hacia el fortalecimiento de lo público y de la salud pública, con también el protagonismo de la comunidad y una relación entre el trabajador-trabajadora de la salud mental con la comunidad como actores que se entienden en un mismo territorio y no de una forma vertical como hoy día se entiende. Y eso también va a implicar impacto en la formación. Y además que eso se traduzca en políticas integrales y transversales, no solo en salud, en educación, en vivienda, en todo ámbito de la vida. Y por cierto, también una mirada feminista, porque el patriarcado, la violencia machista hoy día es un factor determinante en la situación mental de miles de personas. No es casual que los cuadros depresivos se presenten con mayor prevalencia en mujeres. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Ahora pasamos a María Inés Barrera y se va a preparar Felipe Matus. Así es. María Inés. Yeah. Yo creo que, bueno, igual como dijeron los presentadores, que tiene que esto ser conversado en la mayor cantidad de población posible. No podemos ser que nosotros vayamos a responder todo a la nueva Constitución y sea. Pero se me ocurre, por ejemplo, que se tiene que individualizar el derecho a la salud mental, ya que si lo englobamos en salud, al derecho a la salud en general, puede que las políticas públicas lo sigan dejando en segundo plano, y no es lo mismo dejar en segundo plano la salud dental a la salud mental. Así que necesitamos individualizarlo y después, obviamente, preparar todo este marco de nuevas formulación de políticas públicas que tengan que ver con la salud mental. Y en una mirada más integral, obviamente, es ojalá en la educación desde temprano estar ahí preocupado, como decía Juan Carlos, de que los niños tengan cómo expresar sus sentimientos y ponerle nombre y saber qué es la vanidad y saber qué es el ego, pero en una forma amistosa, no como ahora te lo presentan esta sociedad. Es muy importante también el acceso a la cultura, porque es una forma de expresión que libera a muchas personas, y yo sé que también es una forma de sanar a muchas personas el acceso a la cultura, y en este momento está ligado a las personas que tienen más dinero. Y por supuesto, el derecho humano al agua, para que podamos tener un desarrollo como personas completo y proteger a la naturaleza, porque las personas que dedican tiempo a estar en la naturaleza reducen la ansiedad, la depresión y también la soledad. Así que necesitamos tener todo eso protegido y con derechos para poder empezar a ser una nueva sociedad y empezar a sanarnos y empezar a hacer todo lo que en este momento estamos totalmente prohibidos casi por nuestras actuales leyes y nuestra actual constitución. Eso puedo decir. Ahora sí. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Felipe Matus, y se prepara Victoria Arriagada, por favor. Bueno, yo invito a la gente a que pueda revisar nuestras redes sociales. Yo pertenezco a la lista independiente de Nuestras Voces y ahí tenemos 4 ejes que hemos desarrollado como programa, así que invito a las personas a que se acerquen ahí porque también están desglosados por acciones más concretas y específicas. En torno a la salud mental,
el abordaje que nosotros hemos planteado principalmente es el poder asegurar que el Estado sea garante de salud, de calidad, de acceso a la salud, y poder conformar un seguro único de salud que termine con el rol subsidiario del Estado, que ese es el gran problema en prácticamente todas las materias de políticas públicas, que el Estado no se hace cargo de las problemáticas que suceden en el país, sino que delega, ¿no es cierto?, a los privados, que en muy pocas ocasiones lo hacen bien, porque tampoco tienen supervisión del Estado. Y creo que eso es importante, por lo menos en términos de salud general, poder resguardarlo, que el Estado se haga cargo, el Estado, no que delegue su responsabilidad. Por otro lado, creo que es importante la instauración, como dije antes, o creemos que es importante la instauración de mecanismos de democracia participativa. Y la salud no puede estar exento de eso. Como nombraba alguien antes, la salud mental recibe el 1.9% del presupuesto de salud general, cuando se había proyectado en el año 2000 que debería por lo menos llegar a un 5%, que es lo que recomienda la OMS. No se ha logrado, no se ha hecho, pero eso también tiene que ver con la poca visibilidad que tiene la salud mental dentro del mismo modelo social que está instaurado. Entonces, creo que también la sociedad civil tenemos un deber ahí de poder visibilizar y de poder ocupar los espacios de participación que se definan en la nueva Constitución, es decir, de democracia participativa y vinculante. Por otro lado, creo que es necesaria una mirada transversal respecto a la salud mental, porque el deporte está ligado a la salud mental, el derecho al agua está ligado a la salud mental, el medio ambiente, en fin, hay múltiples variables que están ligadas a la salud mental. Entonces, es necesario quizás tener una mirada que sea complementaria con diferentes tipos de profesiones, y es por eso que me parece interesante que a la Convención Constituyente estemos postulando personas de diferentes profesiones y no solamente abogados, porque hay que poner miradas súper concretas, específicas, trabajadas y reflexionadas cuando definamos los principios de la Constitución, que va a ser el corazón desde el cual se van a, digamos, derivar todos los órganos, leyes y todo lo demás que venga después. Entonces, es importante ahí rescatar el rol del Estado, primeramente, como dije, y poder reflexionar bien qué es lo que nos va a inspirar como sociedad de aquí en adelante. Y eso es una conversación que creo que la vamos desarrollando en estas diferentes instancias, pero es importante que como sociedad civil nos hagamos responsables de eso también, para que vayamos aclarando nuestras propias ideas sobre la sociedad que queremos construir y ocupando los espacios en nuestros entornos cercanos, ocupando los espacios, gestionando el poder en los entornos cercanos, ocupando los espacios de participación, porque es así como se va a construir y esta constitución, que puede ser muy bonita, que puede ser un poema épico, se haga realidad, se haga carne. Si no es sin participación, eso es imposible que suceda. Eso. Gracias. Gracias, Felipe. Antes de darle el paso a Victoria, quisiera recordar a las personas que nos están acompañando en nuestro primer conversatorio, a que hagan sus reflexiones, sus preguntas, que también participen activamente. Ya tenemos varias preguntas que están en el chat, pero quisiera recordarlo para que las demás personas también coloquen ahí no solamente el apoyo a los candidatos, sino también sus apreciaciones con respecto al tema. Vamos, Victoria. Y se para la siguiente. Vamos, Victoria, y se prepara Juan Carlos para seguir. Ya. Sí, bueno, yo creo que para no redundar, porque al menos de los tres personas anteriores han dado, yo creo que como en un punto muy específico, que es de alguna forma lo que va a determinar también el cambio, o más que cambio, como la transformación hacia cómo estamos visualizando la salud mental hoy día y sobre todo la salud mental en general, ¿cierto? Por un lado, lo que se habla en términos de, por ejemplo, el rol que hoy día cumple el Estado en términos, por ejemplo, de garantía o no de derechos. Hoy día sabemos, para no en el fondo repetir, que sabemos que es un Estado subsidiario y que le da pase a los privados. Creo que de alguna forma, en la medida en que se garanticen los derechos sociales básicos, como también el desarrollo integral del ser humano, entendiendo esa integralidad no como una cuestión abstracta, ¿no? Como una cuestión en el fondo más bien concreta. Y concreta en el sentido del respeto, y ahí al menos me agarro un poco de las palabras que plantea Daniela también en términos de... la palabra no es la tolerancia, es
la aceptación, creo yo, de finalmente la diversidad de personas, familias, culturas, en el fondo costumbres, que hoy día habitan en nuestro territorio. Y eso va muy de la mano al menos con lo que nombrábamos yo creo anteriormente, en términos ya sea de las diversidades sexuales, como también de las diversidades en términos de familia. Pero creo que también el dar paso a este desarrollo integral del ser humano y con ello la centralidad en términos de abogar por los derechos humanos, debiera estar de alguna forma garantizada la salud mental. Pero creo que reducirlo solamente a la garantía de los derechos sociales básicos como un deviniente en el fondo de esta garantía, valga la redundancia, de derechos sociales básicos, podríamos entrar también en una suerte de reduccionismo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, y quizás ahí puedo tener un matiz con María Inés, cuando hablamos de individualizar la salud mental de, por ejemplo, la salud general. Eso es ya entenderlo de forma aparte, ¿cierto? Es poder reducirlo a un solo hecho, en el fondo. Creo que es importante dar pie a una transversalidad en términos de salud mental y finalmente darle pie ahí a lo que es el cambio del enfoque en términos de cómo entendemos salud, enfermedad, persona, ¿no? Creo que por un lado eso es algo relevante. Y creo que también va a ir sin duda de la mano con la eliminación del derecho a lucrar en términos de la salud. Eso va a ir de la mano también con lo que hoy día es el término de presupuesto fiscal, el aumento de esto y las garantías, como decía también, creo que vamos al menos muchos en la misma línea en términos del fortalecimiento de lo público. O sea, hoy día hemos visto el desmantelamiento que ha hecho el sector privado, el lucro, el negocio que ha hecho con la salud en términos de las personas, donde finalmente eso es lo que hay que eliminar. O sea, no solamente soslayar, es una eliminación de lo que hoy día es un sector privado, de lo que hoy día significa las atenciones generales en términos de salud. Sí, ya estoy terminando, un solo minuto. Y también creo que es importante en términos de que hoy día, más allá del avance de que podamos abrir en esta nueva constitución, creo que hay una ley que, bien también lo decía Daniela, que es urgente, es una demanda urgente, que es la Ley de Salud Mental Integral para dar paso finalmente a un Plan Nacional de Salud Mental y que de alguna forma dejemos de ver la medicalización como una única vía de solución, ¿no? Sino que sea finalmente... Exacto, tal como señala Victoria, es una nueva mirada que estamos haciendo de nación, y de algo que viene no para ahora, sino que algo que se va a sembrar ahora, pero que va a converger en resultados tal vez en muchos años más. Juan Carlos, y te preparas, por favor, Cecilia, después Juan Carlos. Súper, yo quisiera responder en dos niveles. El primer nivel tiene que ver con el trabajo propiamente tal de redacción de la nueva Constitución. En el proceso de elaboración de la nueva Constitución, yo me comprometo, digamos, a tres cosas. Lo primero es ver la salud mental no como un tema de un nicho, sino como una perspectiva. ¿Esto qué significa? Que la salud mental toca todos los temas. Queremos descentralización, no solo política, sino económica. ¿Para qué? Para que tengamos recursos en nuestra zona, porque si Santiago y Puerto Montt se siguen quedando con todos nuestros recursos, pese a que San Pablo, pese a que Osorno, pese a que Río Negro le entrega uno de los primeros sueldos, digamos, que es la exportación de fruta y la riqueza no llega de manera proporcional, lo cierto es que vamos a seguir empantanados en el mismo problema. El segundo tiene que ver con una actitud. Y la actitud en la redacción tiene que ver con que, no siendo del nicho de la salud, tampoco siendo un experto en la materia, la disposición es a ser un puente, a tender puentes de diálogo entre las distintas realidades, no solamente entre los expertos en esta materia, sino también con los pacientes, con los usuarios, con las vecinas y los vecinos. Esa es una actitud que como constituyente quiero tener. Y también, reconociendo que es una perspectiva, es cierto que en materia de salud mental, sobre todo por la preponderancia que hoy día tiene que haber normas específicas. Y cuando hablamos de normas específicas, ¿a qué me refiero? Me refiero a tres preguntas fundamentales. La primera es definir qué es lo que queremos reconocer. No es lo mismo que a nivel constitucional definamos que la gente va a tener acceso a salud mental porque ponen el acento en tanto en infraestructura como en la generación, digamos, de especialistas, a que se reconozca, digamos, otra cosa respecto a la salud mental. Entonces, sería necesario precisar qué es aquello que vamos a generar en el resultado.
Lo segundo tiene que ver con cómo lo garantizamos, porque nuevamente no sacamos nada con tener, digamos, una constitución muy bonita que consagre un derecho social muy significativo, si es que no somos capaces de diseñar una constitución que permita un acuerdo fiscal responsable que logre materializar, aterrizar el valor y este mecanismo social a la vida cotidiana de la ciudadanía, porque ¿de qué nos sirve que se consagre derecho a la salud mental, por ejemplo, si es que igual vamos a tener 30 minutos cada un mes, o tener que mendigar una hora fuera del consultorio? Entonces ahí tenemos otro desafío. Y por último, dar mandatos específicos a las instituciones públicas. Por ejemplo, que al Ejecutivo, a la hora de generar un plan nacional respecto a la salud, priorice la salud mental, que priorice no solamente la reacción sobre la salud mental, sino también la prevención de la salud mental, que combata, por ejemplo, la obsesión por farmacolizar, digamos, todo el tratamiento, sino que pongamos acento también en cómo podemos, de una manera sana y menos invasiva, hacernos cargo de este problema, al mismo tiempo, la preocupación y supervigilancia que hay que tener con aquellas personas que tienen patologías mentales y que están internados en contra de su voluntad en hospitales psiquiátricos, por ejemplo, porque el nivel de abuso que ocurre en esos espacios es gigantesco y por lo tanto sería interesante dar mandatos específicos en esa dirección a determinadas instituciones. Esto, digamos, no es propio de una profesión, digamos, en específico, tampoco de un experto de que venga de un nicho específico, sino que creo que corresponde a una actitud que todos como constituyentes debemos tener. Creo que por ahí va. No te escucho. Juan Carlos, muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Así le invitamos a contarnos cómo instalas tú el tema de salud mental en tu propuesta de trabajo. Lilia, ¿nos escuchas? Ahora sí, sí. Ahora sí, ya, súper. Sí. Bueno, mis propuestas de trabajo están basadas principalmente después de muchas conversaciones con muchas personas de diferentes discapacidades, mamitas, papitos y todo. Entonces, lo que nosotros queremos en la nueva constitución es que se reconozcan, se incorporen y se garanticen los derechos humanos, sociales y económicos para personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, mujeres y pueblos originarios. Entonces, todo esto está muy relacionado con la salud mental, porque si hablamos, nosotros decimos salud de calidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Dentro de esta salud de calidad estamos hablando también de la incorporación de salud mental. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los adultos mayores terminan con alguna discapacidad, son abandonados, muchas veces son abusados, y para que esto les permita tener una mejor calidad de vida y puedan ser tratados, necesitamos el tema de que sean atendidos, que tengan una salud mental buena, porque igual pasa con los niños queremos que desde que nazcan se les garantice que van a tener las terapias, la rehabilitación, todo lo que ellos requieren cuando nacen con alguna discapacidad. Y esto también incorpora trabajo de salud mental con ellos y con los papitos, porque a nadie le enseñan a ser papá y mucho menos a tratar a un niño que trae una discapacidad adicional. Entonces, todo está involucrado con la salud mental. Si tenemos trabajo, si tenemos capacitaciones, si tenemos educación, todo como debe ser, la salud mental de las personas con discapacidad va a ser mucho mejor, pero hoy día todo está con mucha falencia, entonces ahí está el problema. Por ejemplo, hay personas que han luchado por tener una vivienda, a pesar de tener discapacidad, han reunido sus recursos, han postulado subsidios y no pueden acceder a una vivienda porque son solos, el puntaje no les da, y eso genera mucha frustración, depresiones. Les cuento que hay jóvenes que han reunido más de 2 millones de pesos para acceder a un subsidio, pero se les rechaza porque no les da el puntaje. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Una asignación automática a una persona con discapacidad por el esfuerzo, porque para uno es mucho más difícil que para otro tipo de persona reunir esos recursos. Ahora, ¿qué pasa con las mamitas cuando tienen un hijo con discapacidad profunda? Ellas se postergan, tienen que luchar para sacar a esos niños adelante. Necesitamos salud mental para ellas, para que
enfrenten de la mejor forma lo que les ha tocado de vivir, y también a sus niños. Necesitamos que ellas tengan una pensión básica solidaria que se les asigne a las mamitas, a las cuidadoras, tanto de niños como de adultos, para que ellas tengan una buena calidad de vida y eso no les genere más problemas, porque hoy día hemos conversado con muchas mamitas que están con depresión, que tienen problemas porque no tienen la situación para comprar todo lo que sus hijos, o en este caso adultos con discapacidad profunda, necesitan. Entonces, hay muchas falencias y todo esto está involucrado con el tema de salud mental, no tener una posibilidad laboral, no tener educación por ejemplo, en los PIE, que de repente la educación es ahí nomás, porque a los niños muchas veces se les saca de clase para ser atendidos en el programa de integración y no se les hace un favor porque ellos quedan con esas carencias de no haber estado en la sala, no haber escuchado la materia directamente del profesor. Entonces, todo genera problemas de salud mental. Los adultos mayores igual. Hay muchos abuelitos que están solos, que eh, en los sectores rurales especialmente, que no tienen atención de nadie y mucho menos de los consultorios, de los hospitales. Entonces, eso sería muy importante que a ellos se les haga una visita con un equipo, no sé, semanalmente, cada 15 días, incluido un psicólogo, un terapeuta que pueda trabajar con ellos y así mejorarles su calidad de vida, porque muchas veces también el tema de tener pensiones bajas hace que la autoestima y todo sea muy complicado para ellos. Entonces, yo creo que todo lo que nosotros podamos ver en temas de discapacidad y adultos mayores está relacionado con la salud mental. Como decía al comienzo, la salud mental es un gran problema para todos los chilenos, no es tan solo para algunos, y cuando hablamos de discapacidad y adultos mayores mucho peor, porque necesitamos atención, necesitamos cuando hay una discapacidad que se generó por un accidente o Exacto, por una enfermedad, necesitamos primero que nada aprender a vivir ese duelo y que se prepare la familia, porque si no, exacto. Y tal las como cosas no se dices, pueden. Cecilia, tal como tú dices, me quedo con esa idea final, Paola, de que este es un problema nacional de todos. ¿Ah? Pero también poner acento tal vez o hacer una pregunta, si alguien quiere responder, antes de ver las preguntas del público, sobre estas otras discriminaciones que existen en salud mental. Pienso, por ejemplo, en cómo alguien con alguna condición particular en el área de salud mental, por ejemplo, esquizofrenia, además está condenada a vivir en pobreza y en abandono, impostergación de los dispositivos de salud y también a veces de su familia. ¿Cómo ven eso ustedes? Que una sola persona levante la mano y responda. ¿Quién levante la mano primero? Bien, vamos a tener dos, Daniela y Felipe. Partimos con Daniela. Pero breve. Sí, mira, yo creo que Cecilia tocó un tema clave en su planteamiento y que fue, por ejemplo, la salud mental de las personas que cuidan. Cuando uno plantea que la Constitución debe ser feminista, no se trata de que solamente mira a las mujeres, se trata de poner en el centro a aquellas personas que siempre han estado en el margen, a aquellas personas que son migrantes, que son disidentes sexuales, primeras naciones originarias de nuestro territorio, a las mujeres, a las niñas, niños, niñas y adolescentes, a todos quienes hoy día son permanentemente marginados. Porque, por ejemplo, el cuidado es una función social. La Constitución tiene que establecer un principio de corresponsabilidad social en el cuidado, de modo que, por ejemplo, hoy día las tareas de sostener un hogar, de cuidar a una persona dependiente, de, por ejemplo, criar, todas esas tareas sociales que permiten el funcionamiento de nuestra vida en comunidad, no sean individualizadas hoy sobre hombres y mujeres, que terminan además cargando con el trabajo de sostener la vida, sostener la suya propia, parar la olla y además tener que ser quien sostiene emocionalmente a una familia. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con una Constitución que garantice derechos también en forma integral. Súper. Felipe, tu minuto. Sí, yo solamente quería acotar que si es necesario avanzar hacia un Estado que saque al mercado como centro
gravitacional de la sociedad y ponga el mantener o el resguardar las condiciones para la existencia de la vida. Y ahí, ¿no es cierto?, la consideración que nosotros tenemos respecto a las tareas del cuidado cambia totalmente, cambia la visión que tenemos como sociedad. Actualmente existen varias organizaciones de cuidadoras que se han organizado y que han presentado iniciativas, etcétera, pero hoy día la democracia que tenemos no permite tampoco avanzar, por ejemplo, a la sociedad civil cuando se organiza, cuando se da cuenta de una problemática y más aún cuando la quiere solucionar. Entonces la Constitución requiere, además, ¿no es cierto?, establecer mecanismos de democracia directa que estén a la base de la política pública. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿alguna propuesta para promover la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas que han tenido una problemática de salud mental de largo alcance? Excepto Daniel y Felipe, ¿quién quiere responder esa pregunta? Levante la mano, ahora o calle para siempre. Bueno, ahí ocurren varias... Disculpen, vamos a estar con Juan Carlos y Victoria. Quisiera decir dos cosas sobre la pregunta anterior, decir que, bueno, precisamente como los grupos marginados son tantos que es importante como constituyente tener la actitud de tender puentes para llegar a realidades de marginación que tal vez ni siquiera imaginamos. Por lo tanto, es importante esa actitud de llegar a ellos. Y respecto a la pregunta sobre la rehabilitación, yo creo que el pilar fundamental es que la salud, sobre todo mental, tiene que apuntar también a la rehabilitación, como lo mencionaba adelante. Tiene que haber prevención, tiene que haber evidentemente tratamiento, pero tratamiento mirando a la rehabilitación. Pasa algo similar con las personas que están en situación de cárcel. Entonces, claro, ¿para qué está la cárcel? Para la rehabilitación, pero después salimos y no nos quieren contratar. Algo similar aquí ocurre con el tema de la salud mental. Tenemos que despojarnos de los prejuicios, de la idea de que salud mental es para personas locas, en consideración que tiene que ver con el cuidado, y al mismo tiempo tenemos que generar incentivos. Y por eso es tan importante lo que Victoria, que va a hablar a continuación, puso sobre el tapete en su presentación. La idea de pensar que simplemente la salud corresponde al medicamento es no comprender la complejidad del concepto de salud. Yo creo que ahí tenemos y esto no puede, digamos, reposar en la voluntad de un gobernante, en la buena onda de los legisladores. Tiene que ser, y por eso es que creo que la Constitución tiene mucho para aportar en esta dirección, tiene que ser un mandato específico que desde la constituyente salga a los distintos poderes del Estado. Gracias. Muy bien. Victoria. Sí, yo la verdad muy, muy corto. Creo que una de las propuestas es sin duda también poder, vuelvo a repetir, en esta primera instancia el fortalecer el tema del rol del Estado, pero también la reorientación en términos de cómo se entiende salud, para no seguir como separando esto de la salud mental en términos particulares del resto de la salud, porque creo que también hay que entender eso, o sea, la salud mental también va a condicionar de alguna forma la salud física, no directamente quizás en términos de órganos y cosas, pero sí en términos, por ejemplo, de funcionamiento de la integralidad del ser humano. Entonces creo que es importante reorientar el cómo se entiende la salud, pero también el cómo vamos a reorientar el tema de la rehabilitación. Hoy día vemos cómo la primera y única vía principalmente es la medicalización. Creo que es importante avanzar también hacia cómo muchas veces hemos visto principalmente en lo que es el área de salud, en centros médicos, cómo se intenta operar de alguna forma como multidisciplinar entre psiquiatras y psicólogos, ¿cierto? Por un lado la medicalización, pero por otro lado la psicoterapia, pero muchas veces las psicoterapias son lejanas en términos de una y otra, ¿no? Creo que es importante también avanzar hacia ahí. Y lo otro, en términos de rehabilitación, para no hablar, claro, en términos casi como de reinserción en el lenguaje, en cómo se ha hablado en este sistema, ¿no? Como aquellos que no son funcionales para el trabajo, para el vivir. Es importante también entender cómo la diversidad funcional, en términos también de salud mental, es importante darle cabida en la sociedad. Y eso sin duda va a ir también de la mano en términos de la no discriminación, ¿no? Eso. Bien, muchas gracias, Victoria. ¿Dispara usted o disparo yo, doña Paola? Usted. Hace un par de semanas conversaba con una persona de Bahía Mansa, un sector costero de Osorno, con alta ruralidad, indicadores de pobreza que la colocan dentro de
triste top 10 del país y con mucha dispersión geográfica. La persona me decía, me atiendo en el COSAM, tengo una depresión profunda, llevo 3 meses medicalizándome, ya, recibiendo psicotrópicos y aún estoy deprimido. Dentro de las redes, lo único que pudimos hacer es evitar el suicidio, así de directo. Ya sabemos cuál es la visión de ustedes. De las dos personas que no han hablado, Cecilia y María Inés, ¿quién desea hablar de cómo creen que podríamos romper desde la perspectiva constitucional esta centralización en salud que deja desprovisto de atención a las personas que viven en las periferias económicas y geográficas? Cecilia o María Inés, o las dos si quieren responder. Bueno, yo creo que el tema de las comunidades rurales es mucho más complejo, pero yo creo que hay que trabajarlo, o sea, no basta con los medicamentos, sino que hay que hacer un trabajo adjunto, no sé, talleres, organizaciones, cosas que las personas tengan la oportunidad de compartir con más gente, de conocer otras realidades, de generar talleres, no sé, donde hagan manualidades, cosas que los mantengan activos, que los mantengan preocupados de otras cosas y que pase su depresión a segundo plano, porque eso ayuda mucho. O sea, nosotros en el trabajo que hemos llevado como organizaciones, el tema de compartir con otras personas que están viviendo lo mismo que uno, el de vivir experiencias de otros, el ver que otros tienen más problemas que uno, el compartir actividades, el tener la posibilidad de conversar un cafecito, de reírse, cambia mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, en la organización nos ha llegado gente que llega con una terrible depresión y que preguntan y dicen, ¿y ustedes cómo lo hacen? Y una persona llegó y dijo, aquí esta gente debe ser toda triste, y cuando llegó a la organización, nosotros, el profe José sabe, nosotros somos súper desordenados, nos reímos, entonces a ellos les cambia la vida, y yo creo que ahí está el trabajo que se debe hacer desde los CEFAM, desde los hospitales. O sea, no basta con medicar a la gente, basta complementar esto con otras actividades, con mantenerlos ocupados, con que ellos se sientan personas útiles, con que vean que sus actividades van a dejar que esto pase a un segundo plano. Es más difícil en comunidades rurales, pero hay que buscar la forma de poder hacerlo. Exacto, muchas gracias Cecilia. María Inés. Sí, totalmente de acuerdo con Cecilia, porque se necesita terapia más que solamente medicamentos y nos ha tocado oírlo en primera persona eso. El medicamento no va a curar completamente a nadie que tenga con depresión y menos con intenciones suicidas. Vengo también de una zona muy austral que es Aysén, y en Aysén la tasa de suicidio es enorme, y eso es la afectación también de la centralidad de las decisiones. O sea, poder tomar decisiones en los territorios va a ser clave también para que podamos tener una salud mental diferenciada por cada lugar donde vivimos. Allá, por ejemplo, la depresión y los suicidios se daban más que nada en los jóvenes, porque, claro, no tenías una visión del futuro qué hacer porque estabas en un territorio tan alejado del resto del país, donde es muy difícil llegar a la universidad, donde es muy difícil encontrar trabajo, además, de calidad. Entonces, realmente la desesperanza se instalaba en esta gente y muchos terminaron con su vida mucho antes de llegar a una edad adulta. Entonces, es la centralidad lo que también nos hace peligrar, ya que sabemos que hay instructivos donde te dicen tomar sol en el sur, en invierno, es un poco difícil, entonces, para mejorar el ánimo. O sea que no está pensado realmente para toda la diferencia de territorios y de climas y todo lo que nos afecta a nosotros en nuestra salud mental. Así que la terapia por el momento ha sido bastante bueno para sacar a la gente de la depresión y del suicidio, no tanto solamente los medicamentos, y además los medicamentos que dan son muy adictivos, habiendo otros no tan adictivos, pero que el presupuesto chileno obviamente no quiere invertir en esos medicamentos que son más caros, pero a la vez que son menos adictivos. Eso.
Perdonen, ahora sí. Quizás soy muy autorreferente, pero yo creo que hay que hacer más yoga y más meditación. Y quizás por ahí tendríamos un buen avance en salud mental. Un país en que las personas puedan mirarse más y no solamente ver hacia afuera, puede también ser un aporte. Sí, bueno, es complejo tener una respuesta y proponer una forma, porque la verdad es que las aristas que aquí mismo nuestros candidatos y candidatas han presentado es muy diversa. Y las realidades también son muy diferentes. Entonces no podemos, es como caer de nuevo en el medicamento o en el psicofármaco. No podemos la misma forma para todas las personas. Ahora queremos leerles, compartirles algunos comentarios que hay por aquí de las personas que están siendo parte, y dice, Marisol dice, el medio ambiente es uno de los determinantes en la salud mental, y se me viene a la mente los habitantes de Quinteros, del norte, de todas esas zonas en general, esas zonas de sacrificio, ¿no? Pues, acá, mira. Más tiempo en familia, disminuir la jornada laboral, más cultura, vivienda, salud, educación digna y de calidad desigual a mejor calidad de vida y mejor salud mental. Sí. Con esta pandemia, la salud mental ha aumentado en gran cantidad, al igual que las licencias médicas por estrés, depresión. La salud mental tiene que estar en las mesas de conversación. Hay una pregunta aquí también, ¿eh? Vamos. O empezamos ya con nuestro minuto libre. ¿Sabe qué nos alegró? Nosotros esperábamos que iba a ser una conversación de ustedes y nosotros, pero hemos llegado a más de 40 personas conectadas en el momento, que para quien ha estado en estos conversatorios es una cifra que felizmente nos sorprende, porque es un tema interesante, un tema que es transversal y relevante. Irrelevante. No irrelevante. Muy relevante. Esto. Para que quede claro. Eso. Bueno, ahora agradeciendo nuevamente la participación de ustedes, de las personas que han conectado y de quienes van a ver después este conversatorio, nos gustaría regalarles en el mismo orden del comienzo, se me perdió la primera parte de la lista. Bueno, un minuto libre, mientras después se encuentra el orden, un minuto libre. ¿Puedes leer al comienzo el minuto? Silencio, déjame hablar. Quiero hablar yo. Este minuto libre, ¿ahora? Ya, pues todo se madura. Ya. Es como el niño porfiado de la sala. Sí. Este minuto libre es precisamente para que ustedes entreguen, redondeen las ideas que puedan haber quedado por ahí con la precisión de los tiempos y el deseo de poder también compartir más, porque a la medida en que comenzamos la conversación, también dan deseo, ¿no es cierto?, de poder compartir más ideas. Y bueno, este minuto libre es como para eso, y por eso yo estoy hablando, para que ustedes también se enfoquen en su minuto libre y puedan entregar ese mensaje enfocadamente hacia todas las personas que nos están viendo y que nos están acompañando, y las personas, como decía José, que también en algún momento van a poder ver este programa. Claro, ahora sí vamos a ser rigurosos en el minuto, así que a diferencia de la otra instancia, que éramos flexibles, al minuto vamos a cortar los micrófonos. Así que van a estar con el tiempo. Yo voy a decir 5 cuando queden 5 segundos. Y el orden, para que vayan preparados, lo voy a leer completo ahora. Bueno. Partimos con Daniela Carbacho, después viene María Inés, continúa Felipe Matus, Victoria Regada, Juan Carlos Claret, y terminamos con Cecilia Cram. Ya para que vayan más o menos preparadas. Entonces partimos con Daniela Carbacho.
Sí, mira, primero agradecida a esta instancia, decirle a todas las personas que estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, alejados muchas veces de nuestras familias, en contextos de precariedad económica, de incertidumbre, y aunque este país sea muy injusto y muy desigual, no es tiempo de soltar la esperanza. Hay que afirmar la esperanza de que este país puede ser diferente. Nos han quitado todo, pero no nos pueden quitar la convicción de que podemos cambiar las cosas. Este proceso constituyente es la oportunidad de darle una respuesta democrática y profunda a la crisis social que vivimos como país y de dar una respuesta de justicia y de dignidad. No sé quién de todos quienes estamos acá llegaremos a esa convención, pero estoy segura de que queremos transformar nuestro país y que esa es la convicción que nos mueve, de lo contrario no estaríamos dando nuestro tiempo a esta tarea. También mucho ánimo a mis compañeras y compañeros porque es un contexto de muchísima incertidumbre a avanzar hacia una constitución ecológica, feminista, descentralizada, que ponga en el centro el buen vivir. Precisa. Incluso quedaste con un segundo, por favor. Continuamos con María Inés Barrera. Ya, me voy a cortito. Yo me considero una persona feliz, soy una persona hija de la naturaleza y por eso es mi lucha tan encarnizada por protegerla, sobre todo porque ahora los malos de la película chilena quieren seguir destruyéndola, aprovechándose que nosotros estamos encerrados en pandemia. Así que los insto a todos a estar súper atentos y que nos unamos. Tenemos que salvar nuestra naturaleza, si no, ¿qué vamos a hacer después? Y también contáctense mientras estamos en pandemia. Si alguien se siente solo, nos puede contactar por redes sociales, nos puede llamar, incluso tenemos un número para eso. No tenemos ningún problema con conversar con todos los que tengan que conversar o necesiten conversar con alguien. Así que eso puedo decir. María Inés, muchas gracias. Y ahora vamos con Felipe Matus. Bueno, yo quiero finalizar diciendo que es fundamental la participación de todos y todos los ciudadanos en los procesos políticos que están sucediendo en Chile. Es por eso que nos hemos presentado muchos independientes, que no dependemos de estructuras políticas clásicas, digamos, a tratar de representar a la ciudadanía en estas instancias. Este es el momento, yo creo, de demostrar también como sociedad que tenemos el interés de crear una cultura diferente, de ver la realidad de otra manera, que ya estamos en tiempos y en momentos de poder determinar nuestro propio rumbo como ciudadanos y de recuperar también históricamente la participación que se nos ha negado o que se nos negó durante mucho tiempo y que se nos dijo que no éramos capaces nosotros de ejercer el poder y teníamos que delegarlo a estos iluminados de la élite. Entonces creo que es un momento de reflexión y de participación y acción concreta, así que los invito a todos a que averigüen, se informen quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas. Yo pertenezco a una lista independiente, vean las redes sociales y tomen la mejor determinación para que este país avance hacia donde nos estamos imaginando que queremos que vaya. Muchas gracias. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Y ahora vamos con el minuto de Victoria Arriagada. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, en primer lugar, creo que una de las cosas que se abre en este nuevo proceso o esta nueva coyuntura de alguna forma electoral es que al menos desde el 18 de octubre en adelante tenemos la posibilidad de poder representarnos políticamente, ¿no? Quizás algunos desde las vías partidarias, otros desde las vías independientes, pero nace ahí la posibilidad de representarnos políticamente y poner en el centro un programa que de alguna forma, o ciertos elementos programáticos que se construye al menos desde hace 15 años, ¿no? Elementos, reivindicaciones desde la clase obrera, desde la clase popular, recogiendo miles de aristas, y una de esas aristas creo que es un punto que hemos tocado hoy día, que es la salud mental como una cuestión, una variante particular de lo que es el derecho a la salud. El Estado debe garantizarnos el derecho al acceso, la atención y el financiamiento para nuestra salud, pero es deber de nosotros poder avanzar hacia ello. La invitación es a participar de este proceso porque nuestra voz sin duda es indelegable. Eso. Muchas gracias, Victoria. Juan Carlos Claret. Agradecido del espacio y la oportunidad aquí de compartir que la conversación que tuvimos aquí, amena, grata, incluso con humor, sea un anticipo de lo que tiene que ser la Convención Constituyente. Por eso, para las personas, las vecinas y vecinos del Distrito 25 que votaron apruebo, comprendamos de que con eso se abrió la puerta.
Ahora viene el asegurarse el triunfo que corresponde con la elección de tus constituyentes que logren tener la capacidad suficiente para que en la convención constituyente logremos tener una discusión como la que hemos tenido hoy día aquí. Es por eso que es importante que te involucres, que te informes, que participes, porque, bueno, ahora que se va, yo creo que es inminente la postergación de las elecciones, comprendamos de que, bueno, el tiempo, el mes que va a quedar, no sea un mes para desentendernos del proceso, sino para profundizar y para que ese día, cuando sean las elecciones, votes por el candidato o candidata que más te representa. Eso, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Bueno, y terminamos ahora con Cecilia Cram, tienes tu minuto. Bueno, agradecer la instancia, la oportunidad de conocer a los demás candidatos y, bueno, que la gente vote informada, que la discapacidad también merece una oportunidad. Somos sujetos de derechos, no de caridad. Nada para nosotros sin nosotros y que se nos involucre en esta nueva constitución. Mi eslogan es incluyamos la inclusión. Entonces, que lo hagamos realidad esto en la nueva constitución, y bueno, y si yo no soy elegida, pedirle a quienes están aquí hoy día que tratemos de acoger las demandas de los demás para que así la constitución sea mucho más inclusiva y vaya a las demandas de todos y sea lo que todos soñamos al votar a prueba, que todos soñamos con un Chile diferente y que nos incorpore a todos. Así que hacer ese llamado y agradecer por la oportunidad. Oye, ahora sí, muchas gracias a todos y a todas. Con Paola estábamos nerviosos al comienzo, cómo va a salir esto. Y tomamos un acuerdo entre ambos. O sea, acá venimos a pasarlo bien. Yo creo que si nos disfrutamos con la responsabilidad necesaria, con la preparación necesaria, pero sabiendo que esto es para hacernos feliz y hacer feliz a los demás también, no tendría sentido. Y les agradecemos porque han sabido seguir este juego y nos hemos reído. ¿Lo hemos pasado bien, Paola? O sea, también esperamos que lo hayan pasado bien las personas que están siendo parte de este conversatorio. Y bueno, aquí tenemos un mensaje, dice, excelente espacio de conversación y reflexión sin perder el buen humor. Y qué importante es el buen humor en estos tiempos, sobre todo que son tan complejos para toda la humanidad, no solamente para nosotros que estamos en este momento electoral. Gracias a Dar las ustedes. gracias a ustedes, gracias a las personas que han estado aquí apoyándonos, acompañándonos, extender la invitación a los usuarios y usuarias, a los vecinos y vecinas de Rahue principalmente, a acercarse a nuestra página, a acercarse a las actividades que con tanto amor y compromiso siempre estamos promocionando desde el Consejo Consultivo del COSAM Rahue. Que formen parte de nuestras reuniones, que nosotros somos así. Pero una consulta, diversos. doña Paola, pero hay que estar... Doña. Bueno, doña, perdón, señora. ¿Hay que estar locos para estar en el consejo y colaborar? Hay que estar conscientes de nuestros derechos, de que la salud mental es un derecho humano, y de que podemos, a través de nuestra participación y compromiso, cambiar la sociedad que queremos, construir la sociedad que queremos para todas, para todos, para todes, que sea más inclusiva, que contenga una mirada más holística, más humana. Claro, holística, humana, como señalaba también alguna de las personas que comentó. Gracias a quienes participaron, y me gustó mucho eso, porque fuimos decenas quienes estuvimos acá, no solo quienes están en la pantalla. Agradecer también de manera muy especial al Consejo, a quienes lo coordinan, lo dirigen, por darnos esta posibilidad. Y esperamos de tener más encuentros de este tipo con esta u otras temáticas. Y reiterar, como dice Paola, la disposición a recibir nuestra agrupación, a escuchar a quienes desde Rahue, desde nuestro territorio, desean aportar en este tema abarcante que es la salud mental. ¡Qué monos! Pintamos las locas, los locos y los loques en la nueva Constitución. Muchas gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Esté muy bien.